En esta cápsula vamos a aplicar algunos conceptos que ya hemos visto en las cápsulas anteriores y vamos a resolver algunos ejercicios. El primero es el siguiente. Escribe un programa en Python que pide al usuario la cantidad de horas trabajadas y su salario por hora. Con estos datos muestra su sueldo neto mensual, sabiendo que sueldo base es igual a horas trabajadas por salario por hora. Beneficios es igual al 25% del sueldo base. Descuentos es igual al 10% del sueldo base y sueldo neto es igual a sueldo base más beneficios menos descuentos. Si destacamos algunos datos importantes, vemos que las entradas son dos: la cantidad de horas trabajadas, que esto vendría siendo un entero, ¿cierto? Y su salario por hora. El salario ya podría ser considerado un tipo de dato flotante, lo que nos daría que sueldo base sería un flotante al multiplicar un entero por un flotante. En beneficios, este 25% se traduce a 0,25. Lo podemos anotar acá, ¿cierto? 0,25. O sea, en un flotante correspondiente a 0,25. Lo mismo con este 10% que sería 0,1 o 0,10, pero que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y luego tenemos una fórmula: sueldo neto, perdón, es igual a sueldo base más beneficios menos descuentos. Sin embargo, recordar que en las constantes nunca escribimos fórmulas, sino que escribimos resultados o valores fijos. En este caso, constantes podría corresponder a este 25% y a este 10%. ¿Ok? La fórmula, a pesar de que nos la da enunciado y tenemos que utilizarla, no es una constante. Eso es una aclaración. Ok, partamos con el ejercicio. Entonces, primero que todo, podemos anotar algunas constantes. Lo que siempre hay que hacer en todo ejercicio, por temas de buenas prácticas, no es necesario para que el código funcione, sino que solamente para seguir buenas prácticas, es escribir siempre constantes, entrada, procesamiento y salida. Dividimos nuestro código en cuatro partes y siempre vamos a ir colocando estas cuatro partes y rellenándolas. A veces el procesamiento puede estar vinculado con la salida, ¿ya? Pero usualmente la entrada y las constantes son distintas o no se unen con otros elementos, ¿ya? Y a veces constantes puede que no haya. En este caso sí hay, como dijimos, y vamos a escribir porcentaje beneficios. Es igual a 0,25, ¿ok? El porcentaje asociado a los beneficios, 0,25. Las constantes siempre en mayúsculas. Ahora, descuentos, lo mismo. Porcentaje, descuentos, es igual a 0,1 o 0,10, ¿ya? Para mantener una consistencia. Ahí tenemos dos constantes. Vamos con las entradas. La primera entrada es la cantidad de horas trabajadas. Así que podemos colocar horas trabajadas es igual a int de input, ingrese la cantidad de horas trabajadas. Notar que aquí lo estoy colocando como un tipo de dato entero, ¿cierto? Y le estoy colocando un mensaje representativo: ingrese la cantidad de horas trabajadas. Al igual que el nombre de la variable, que también es representativo, siempre es importante que hagamos nuestro código, ojalá respetando la mayor cantidad de buenas prácticas posibles, siempre colocando mensajes representativos, variables representativas con nombres completos, etcétera. Eso nos sirve a nosotros para entender qué estamos haciendo y para cualquier persona que vaya a revisar nuestro código. La otra entrada que hay es salario por hora. Entonces, salario hora es igual a float de input, ingresa la cantidad de salario por hora. Notar que en este ejercicio no nos están especificando en qué formato tiene que estar la entrada o si consideramos siempre el salario como flotante o el salario como entero, pero haciendo alusión a la realidad, vamos a considerarlo como un flotante, ¿ya? Usualmente o a veces podría venir especificado en el enunciado, pero en este caso no viene especificado. En el procesamiento vamos a aplicar estos pasos que vienen aquí. Sueldo base es igual a horas trabajadas por salario por hora. Notemos que directamente aquí nos dan incluso un nombre representativo de lo que estamos calculando. Así que vamos a colocar exactamente eso mismo. Sueldo base es igual a horas trabajadas
por salario hora. Ahí tengo entonces el sueldo base. Ahora, beneficios es igual a porcentaje beneficios por sueldo base. Lo mismo con los descuentos. Descuentos es igual a porcentaje descuentos por sueldo base. Y por último, tenemos la fórmula final, que es sueldo neto es igual a sueldo base más beneficios menos descuento. Entonces, sueldo neto es igual a sueldo base más beneficios menos descuentos. ¿Ya? Aquí podríamos colocar un comentario. Básicamente, se aplican los cálculos de acuerdo al enunciado. También aquí podríamos colocar, se calcula el 25% del sueldo base, se calcula el 10% del sueldo base y por último se calcula el sueldo neto final, considerando los cálculos anteriores. ¿Ya? Recordad que comentar nuestro código también es solamente un aspecto de buenas prácticas, es necesario a la hora de rendir las evaluaciones del curso para que no tengamos problemas con quien nos vaya a revisar el código. Y siempre es una buena idea también por si en algún momento tenemos que volver a revisar este código, sepamos qué es lo que exactamente hicimos. La salida es algo bien simplecito, en este caso no nos da algún mensaje, pero sí nos dice directamente muestra su sueldo neto mensual. Por lo tanto, hay que mostrar simplemente este cálculo y podríamos colocar acá print. El sueldo neto mensual es dos puntos, cierro las comillas, coloco una coma, en este caso voy a colocar una coma y no un símbolo de más. ¿Por qué? Porque la coma por defecto automáticamente me agrega un espacio entre este mensaje y la variable sueldo neto o el resultado de sueldo neto, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí un espacio luego de los dos puntos. Si hubiera colocado un más, el valor de sueldo neto me quedaría pegado a los dos puntos. Y estéticamente, visualmente, no se ve muy bonito eso. ¿Ok? Entonces, ahora si probamos este código, podríamos colocarle que se trabajaron 30 horas y recibió eh, 2000,5 de salario por hora. El sueldo neto mensual es 69.017,25. ¿Ok? Ese era el primer ejercicio y como podemos ver, lo hicimos completamente con buenas prácticas. Aquí vamos a ordenar un poquito y ahí lo tenemos totalmente ordenadito y siguiendo todas las buenas prácticas. Guardamos aquí y lo tenemos listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, el siguiente ejercicio dice, se requiere un programa en Python que permita determinar el número, ahí falta una M, de vocales existentes en una oración. Considere solamente el siguiente listado de vocales: A, E, I, O, U en minúsculas y A, E, I, O, U en mayúsculas. Ejemplo, si de verdad les interesa lo que voy a contarles, salida es 17. Hay que tener en consideración que por el momento no hemos visto condicionales, tampoco hemos visto iteraciones, ¿ok? Por lo tanto, este ejercicio hay que hacerlo solamente con métodos de string. Y recordemos que vimos un método que nos permite contar cuántas veces se repite un elemento, correspondiente al método count, que del inglés viene de contar. Y también existen algunos métodos para transformar strings en minúsculas o en mayúsculas. Eso sería útil en este caso porque solamente nos están pidiendo la cantidad de vocales, no nos interesa cuáles vocales hay. Por lo tanto, para facilitar el cálculo, podríamos transformar toda la entrada a minúsculas o a mayúsculas y simplemente enfocarnos en un tipo de vocal, ya sea en minúsculas o en mayúsculas. Entonces, aquí la entrada nos está diciendo, ¿cierto? Eh, una oración, ¿ya? Como podemos ver ahí en el ejemplo. Y la salida simplemente va a ser el número de vocales existente, considerando estas vocales no hay tildes ni otros tipos de vocales, por lo tanto, solamente nos centramos en las del lenguaje en español, las del alfabeto en español. Entonces vamos aquí con el ejercicio, lo de siempre. Ahí sí, perdón, no sé qué pasó. Ahí, constantes, entrada, procesamiento y salida. Constantes en este caso yo podría dejar, por ejemplo, vocales, ¿ya? Y dejar un string. Por ejemplo, A, E, I, O, U podría ser una forma, ¿ya? Aunque en este caso
quizás no me conviene mucho dejar una constante, porque como no tengo condicionales y no tengo directamente iteraciones, ¿ya? Utilizar una vocal, una constante con las vocales podría ser una idea más adecuada para iteraciones. En este caso lo vamos a hacer un poco más simplecito, por lo tanto no vamos a utilizar esta constante y vamos a colocar directamente no hay constantes. ¿Ok? La entrada. La entrada directamente nos dice una oración. Por lo tanto vamos a colocar oración es igual a input, ingrese una oración. Notemos que cuando yo coloco un input que va a ser con el tipo de dato string, no es necesario que aquí yo le coloque str, como algunos lo harían, ¿ya? El input por defecto me coloca todo en string, independiente de cómo yo lo ingrese, siempre el input solito va a ser un string, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario que yo lo transforme a string, porque básicamente estaría transformando a string algo que ya es un string. Así que simplemente lo dejo así. Y el procesamiento, como no tenemos iteraciones ni condicionales, sería el siguiente. Primero que todo, oración es igual a oración.lower. Voy a trabajar todo en minúsculas, ¿ok? Entonces aquí estoy transformando directamente, transformo la oración a minúsculas. Todas las letras de oración van a ser minúsculas, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cantidad de vocales es igual a oración.count de la letra A más oración.count de la letra E más oración.count de la letra I más oración.count de la letra O y finalmente oración.count de la letra U. ¿Ya? Esta es una forma de hacer este ejercicio sin tener que lidiar con condicionales y con iteraciones. ¿Ya? Una consideración también es que yo podría haber colocado al tiro aquí este punto lower, ¿ya? Y haberme ahorrado este paso. Pero yo recomiendo siempre hacerlo de la segunda manera, o sea, de esta forma, si es que le confunde un poco el concatenar operaciones, ¿ya? Y siempre teniendo en consideración que al ser un método, colocamos la variable que contiene mi string, punto, el nombre del método y los paréntesis. Los paréntesis siempre van, aunque no tenga que colocar nada dentro, ¿ya? En el caso del count, podemos ver que es lo mismo, solamente que aquí sí colocamos en formato string el elemento que yo quiero contar. Entonces simplemente aquí voy a imprimir la cantidad de vocales es, coma, cantidad vocales. Y eso sería este ejercicio. Vamos a probarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, la misma oración de acá, si de verdad les interesa lo que voy a contarles. Ahí está, y la cantidad 17. Podemos probarlo también. Por ejemplo, paralelepípedo. No sé si lo escribí bien, pero lo voy a dejar así. Y vemos que igual me cuentan las vocales a pesar de que estén en mayúsculas. Veamos. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7. Entonces, a pesar de que yo ingrese en mayúsculas o en minúsculas, igual me va a contar la cantidad de vocales. Aquí podríamos colocarle un último comentario de eh, contamos las vocales mediante el método count. ¿Ok? Ya ahí tenemos listo el problema 5. Vamos con otro. Dice, los teléfonos de una empresa tienen el siguiente formato: prefijo, número, extensión, perdón, prefijo, número y extensión. Nótese que prefijo y entre prefijo y número hay un guión y entre número y extensión también hay un guión. Por ejemplo, para el número más 34, guión 91, 37, 24, 71, 0, guión 56, el prefijo es el código del país, más 34, y la extensión es 56. Escribe un programa en Python que pregunte por un número de teléfono con este formato y muestre por pantalla el número de teléfono sin el prefijo y la extensión. Por lo tanto, este es un ejercicio bastante interesante porque nos están dando directamente un formato a seguir. Nos dicen sí o sí que este formato se tiene que seguir. Por lo tanto, no tenemos que gastar tiempo en consideraciones o verificaciones, pero sí tenemos que omitir el prefijo
y la extensión y quedámonos solamente con el número. Nótese que a pesar de que nos dice el formato, ¿cierto?, a seguir, no nos especifica cuántos dígitos tiene número. Nos podríamos guiar por el ejemplo, pero en este caso no nos dice directamente qué número siempre va a tener 8 dígitos, me parece que hay acá. Por lo tanto, hay una forma de poder hacer esto sin que podamos utilizar recorrido, iteraciones, ¿cierto? Condicionales. Y la verdad es que sí, podemos aprovechar aquí el método index, ¿ya? Y podemos aprovechar también el slicing para ir acortando, ¿cierto? Y quedándonos solamente con la parte del string que nos interesa. Vamos entonces con nuestro código, lo de siempre, ¿cierto? Constantes, entrada, procesamiento y salida. Constantes, por ahora vamos a trabajar sin constantes en este ejercicio. No hay constante directamente. La entrada sí, es un número, ¿cierto? Como va separado por guiones y hay también un más, vamos a colocarle ingrese un número con el formato del enunciado, ¿ya? Vamos a seguir el formato del enunciado y lo vamos a ingresar en string, ¿ya? ¿Por qué en string? Porque tenemos guiones y tenemos un más. Si transformamos todo esto entero, nos va a tirar un error por esos caracteres que no se pueden pasar a entero. Ahora podemos probar lo siguiente, y este ejercicio quizás puede confundir un poco, por lo tanto lo voy a hacer con harta calma. Podemos utilizar el método index. Index, ¿ya? Nos permite obtener la posición de un carácter. Sin embargo, nos permite obtener la primera aparición de un carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podríamos obtener la posición de este guión, ¿ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, toda esta variable que contiene todo este número de aquí, no me va a dar este guión de acá, sino que primero me va a dar este guión de acá, la posición de acá, ¿ya? Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. Posición guión es igual a número.index guión. Ahí yo tengo entonces la posición de este primer guión de acá. Pero eso me permite que yo puedo utilizar slicing y quedarme con todo esto de acá, que estoy marcando aquí, ¿ya? Y si yo me quedo solamente con eso y a eso le vuelvo a aplicar un index, voy a obtener la posición de acá. Lo que me va a permitir que nuevamente yo puedo aplicar slicing y puedo quedarme solamente con el número. Básicamente es lo siguiente. Eh, número sin, ¿cómo se llama la parte? Prefijo. Sin prefijo es igual a número, y aquí vamos a utilizar posición guión, más uno, porque nos queremos quedar sin el guión, ¿cierto? No nos interesa quedarnos con el guión, sino que todo lo que está después del primer guión, entonces más uno, y vamos a colocar un dos puntos para que vaya hasta el final, ¿ya? Por lo tanto, esto va a aplicar el slicing, se va a quitar todo lo que viene antes de este guión, ¿cierto? Porque yo le estoy colocando más uno, y me voy a quedar solamente con todo esto que está acá, ¿ya? O sea, toda esta primera parte sería el número, el guión y la extensión. Lo podemos probar, de hecho, para que lo entendamos bien. Fijo, ahí sí. Y por lo tanto, si colocamos el mismo número de acá, para aprovechar este ejemplo de aquí, vamos aquí, ahí lo tenemos. Notemos que nos estamos quedando con todo el número, el guión y el 56. Por lo tanto, aquí yo nuevamente puedo aplicar exactamente lo mismo. Posición, guión, sin prefijo, vamos a quedar con nombres de variables largas, pero para que se entienda bien, es igual a número sin prefijo, punto index, guión. ¿Ya? Y ahora entonces yo puedo hacer lo siguiente. Solo número es igual a número sin prefijo, perdón, número sin prefijo. En este caso, como el número sin prefijo parte directamente del número, vamos a colocar un dos puntos, no vamos a colocar el elemento inicial al que directamente podríamos haber colocado el cero, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo sin posición inicial. Y la posición hasta la que va a llegar va a ser directamente esta posición guión sin prefijo. Porque recordar que el slicing siempre me va a dejar el número, la posición antes de la que yo le estoy colocando acá. Por lo tanto, en realidad me va a dejar posición guión sin prefijo menos uno. Y ese posición prefijo menos uno va a ser directamente el número que está antes del guión.
dejándome sí solamente el número, ¿ya? Entonces aquí directamente comentamos, utilizamos index para eh, obtener la posición del primer guión, utilizamos slicing para quedarnos sin el prefijo, utilizamos index para obtener la posición del segundo guión y usamos slicing para quedarnos solo con el... Entonces aquí podemos colocarle la salida. Finalmente no nos dice un mensaje de salida eh, y vamos a colocar print. El número de teléfono es solo número. Entonces ahí lo tenemos y lo tenemos ya con buenas prácticas y podemos probar que nuestro código esté bien. Vamos acá, vamos a colocar de nuevo el mismo ejemplo ya que nos sirve para seguir el formato. Y ahí tenemos el número de teléfono es 91 37 24 710, que es exactamente lo que yo coloqué acá. Si yo colocara un número más corto aún, por ejemplo, más 5, perdón, oh, no me deja escribir. Ahí sí. Más 56 guión, no sé, algo así. Y después coloco 88. Vemos que deja solamente el número, o sea, todo lo que está entre medio de los guiones. Eso sería el ejercicio 9. Vamos con el último. El último ejercicio dice, escribe un programa en Python que pregunte el nombre de un producto, su precio y su número de unidades. Y muestre por pantalla una cadena con el siguiente formato. Producto, dos puntos, unidades, unidades, por precio es igual a total. Donde se tiene el nombre del producto seguido de su precio unitario con dos decimales, el número de unidades y el coste total con dos decimales. Considere que para este ejercicio la nota del problema 6. ¿Qué dice el problema 6 en la nota? Dice, para redondear, utiliza la función round, que recibe dos parámetros, que redondea n a d decimales. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar para este ejercicio, ¿ya? Notemos que a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí sí nos da un formato de salida, ya que tenemos que respetarlo. Nos dice, de hecho, que el dos puntos tiene que estar pegado al nombre del producto y este símbolo de precio también pegado al precio y al total. Así que vamos nuevamente acá. Constantes, ahí sí, constantes, entrada, procesamiento y salida. En constantes, en este caso, podría colocarle quizás la cantidad de decimales. Cantidad decimales es igual a 2. Es una constante un poco rebuscada, ¿ya? Pero solamente para poder colocar una constante y recordar que las constantes siempre en mayúsculas, ¿ya? En la entrada nos dice, pregunte el nombre del usuario, el nombre del producto, perdón, no sé por qué dije usuario, el nombre del producto, su precio y un número de unidades. Por lo tanto, vamos a colocar acá nombre producto es igual a input, ingrese el nombre del producto. Después, precio, precio producto es igual a input, ingrese el precio del producto y número unidades. Es igual a input, ingrese el número de unidades del producto. Ya, aquí notar, por ejemplo, que en precio, por ejemplo, yo podría tener un precio flotante, es totalmente válido, ¿cierto? Un precio que podría ser decimal, es válido. Y el número de unidades también, por ejemplo, podría ser un entero, ¿ya? Yo puedo tener, por ejemplo, 8 manzanas, 10 plátanos, 12 peras, etcétera, ¿ya? Entonces es natural pensar que yo podría dejarlo como entero. Vamos con el procesamiento. Un segundo, ahora sí. En el procesamiento, entonces, eh, me está pidiendo directamente calcular el precio, ¿cierto? Considerando la cantidad de unidades y el precio que yo ingresé, el precio unitario, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar precio total es igual a precio producto por número de unidades, ¿ya?
Y también me está pidiendo que el precio unitario y el precio del coste total tienen que estar con dos decimales. Por lo tanto, vamos a colocar aquí precio total es igual a round de precio total, coma, cantidad decimales, siendo cantidad decimales 2, ¿cierto? Y el precio del producto es igual a round del precio del producto por cantidad de decimales. Nuevamente aquí podemos comentar, ¿cierto? Calculamos el precio total considerando el precio unitario. Eh, Redondeamos a dos decimales el precio total y redondeamos a dos decimales el precio unitario. ¿Ok? Y vamos finalmente con el mensaje de salida. Ya, el mensaje de salida va a ser un poquito más largo que los anteriores. Vamos a colocar directamente acá el print y tenemos lo siguiente. Primero tenemos que colocar el nombre del producto. Nombre del producto. Y aquí colocamos más. Vamos a colocar más porque queremos directamente que estos dos puntos que está acá, ya, esos dos puntos que está ahí, quede pegado al el nombre del producto. Por lo tanto, vamos a colocar más, ¿cierto? Luego hay un espacio, ¿ya? Aquí podríamos directamente dejar un espacio acá en el string y utilizar más, o podríamos colocar aquí directamente una coma simplemente, ¿ya? Y se va a agregar un espacio automáticamente. Luego tenemos unidades, unidades. Por lo tanto, aquí vamos a colocar simplemente número de unidades, coma, unidades, ¿ya? Aquí también hay un espacio, por lo tanto, me conviene dejar directamente la coma, unidades, espacio X, es lo que me dice ahí, y luego viene algo que sí o sí tengo que dejar con un símbolo de más, que sería el símbolo de peso, ¿ya? Entonces aquí el símbolo de precio más, que voy a colocar acá, el precio, ¿ya? Eh, Nombre del producto, el precio, ¿cierto? Unidades es el precio del producto. Entonces, precio del producto, ¿ya? Y luego viene un igual, o sea, coloco aquí igual, coma, más, perdón, el símbolo de peso, de nuevo, y más el total, que le coloqué el precio total, ¿ya? Recordad que en este caso, cuando yo coloco una coma, automáticamente se agrega un espacio, ¿cierto? Entonces, por eso me conviene, pero cuando yo quiero que elementos me queden juntos, tengo que colocarlos simplemente con un símbolo de más. Eso corresponde a la operación de concatenación, ¿ya? Y ahí tendría el mensaje de salida. Vamos a probar si es que realmente funciona bien o si es que hay algún error. Podríamos colocar, por ejemplo, manzanas, el precio del producto, coloquémosle que está a 3,5 y el número de unidades coloquémosle 3. Y vemos que aquí, por ejemplo, nos tiene un problema. Porque, claro, el precio total ya es un flotante. ¿Ya? Entonces, cuando yo utilizo más, directamente yo tengo que transformarlo. ¿Ya? Eso es un error que quería mostrar porque a veces a uno se le olvida directamente, y ustedes, sobre todo cuando están apurados, quizás en evaluaciones, se le olvida que antes de colocar el más, si bien es válido, hay que sí o sí transformar estos elementos a string para poder utilizar esa operación de concatenación. Entonces aquí lo vamos a colocar, precio total, y acá también vamos a dejarle simplemente el número de unidades en string, aunque no es necesario, igual se lo vamos a colocar por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente probamos y vamos a cerrar esta consola para que se vea más ordenado. Entonces aquí nuevamente manzana 3,5 y 3. Y ahí tenemos. Manzana 3 unidades por 3,5 es igual a 10,5. Y eso sería respecto a los strings. Esto fue un repaso de 4 ejercicios con string. Vimos métodos de string, vimos concatenación, vimos operaciones con string, cierto, round, un pequeño repaso de todo, input y print, que ojalá espero que les sirva. Y ya la próxima clase, ahora vamos con condicionales, la próxima cápsula, ¿ya? Así que eso sería todo. Cualquier cosa, no duden en consultarme. Por favor, no olviden el estudio y muchas gracias por su atención.